Quiero presentarles al doctor Patricio Acosta Rodríguez Bueno. Nos va a presentar una conferencia titulada Bacillus clausi, de la experiencia a la evidencia. El doctor Patricio, me voy a permitir leer algunas partes de su currículum. Tuvo su formación académica en medicina en la Universidad de Guanajuato. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Realizó una subespecialidad médica en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en ciencias médicas, realizada del 2015 al 2018. Tiene actividad profesional en la consulta médica privada de pediatría y de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Dalinde y Kids Health Polanco desde el 2015 a la fecha. Es investigador clínico en el Servicio de Gastroenterología e Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez en materia de probióticos desde el 2015 a la fecha también. Es tutor de residentes de pediatría y tutor metodológico de residentes de especialidad y subespecialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez en pediatría y en urgencias pediátricas. Ha presentado múltiples trabajos de investigación en modo de cartel y presentaciones orales. Ha asistido a una gran cantidad de cursos y de congresos. Sin más, quiero pedirle por favor al doctor Carlos Patricio que pase para cederle la palabra y el micrófono. Hola, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias al Colegio de Pediatría de Nuevo León por la invitación. Vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que son los probióticos y la microbiota. En los últimos años he intentado dedicar parte de la investigación clínica que realizo en este tema sin perder de vista el punto clínico y sin perder de vista que es importante en el día a día el efecto que pueda tener esto con los pacientes. En los últimos años hemos visto que siempre hablamos de probióticos y de microbiota como de manera generalizada y hoy en día se tendría que estar hablando de este tema un poco más específico y tendríamos que tener sesiones como esta en las cuales solo se aborde alguna cepa probiótica y se pueda entender desde la microbiología hasta la evidencia clínica que tiene cada una de estas. Por esa razón, hoy vamos a hablar justo de la experiencia a la ciencia y basándonos en Bacillus clausi como cepa que vamos a abordar en esta sesión. Los probióticos, todos sabemos que tenemos una gran variedad de ellos y últimamente ha sido un boom tanto a nivel científico como a nivel comercial. Y esto se debe a que los científicos queremos tener mejor evidencia y alta calidad para poder indicar de manera más precisa a nuestros pacientes los probióticos. También sabemos que la industria está generando mayor cantidad de productos que deben de tener alta calidad y tener respaldo científico. A la vez, la regulación en nuestro país ocurre con COFEPRIS, que solicita tener cierta evidencia que respalde su utilización, y los consumidores, que todos sabemos hoy en día que nuestros mamás y papás están muy involucrados en este tema y quieren utilizar probióticos para la mayor parte de las enfermedades o patologías. Algo importante es que siempre tenemos que dar información de confianza a nuestros pacientes. Es por esa razón que los probióticos hoy en día son un boom y cada vez hay más investigación en relación. Siempre hay que empezar con la definición de probióticos. Decimos que los probióticos son microorganismos vivos, es importante que sean vivos, que cuando son administrados en una cantidad adecuada, confieren un beneficio saludable al hospedero. Esta definición cambió, en 2001 se hizo la primera definición en la OMS, y después de esta definición, 2013 se hizo una revisión en la cual se incluyó que tenía que tener cantidad adecuada y confiar un efecto benéfico saludable. Es decir, tenemos que saber
exactamente cuánta dosis tenemos que dar, por cuánto tiempo y a qué enfermedad o qué patología queremos prevenir. Siempre que hablemos de probióticos, tenemos que considerar estos 3 puntos. Los probióticos se dan por la boca, pero tienen que atravesar todo el tracto gastrointestinal. Tenemos que pensar que hay un medio ácido, alcalino y calor que tienen que resistir. Muchas veces tenemos presentaciones que tienen que estar refrigeradas para tener una buena sobrevida, pero tomar en cuenta que no hay parte del organismo que esté más caliente que nuestro intestino. Entonces tenemos que tener la certeza de que las cepas que vayamos a utilizar pueden resistir el calor y también el pH ácido del estómago y también el pH alcalino de la bilis. Entonces tomar en cuenta estos 3 puntos es fundamental. Y además la cantidad, porque sabemos hoy en día que hay ciertas cepas que pueden tener beneficios dependiendo la dosis que demos. Entonces es importante saber también la cantidad suficiente. Esto, aunque se ve muy pequeño y tal vez hasta atrás no sé si alcancen a ver, los cultivos vivos se dividen en probióticos y no probióticos. Aquí en probióticos, ¿qué tenemos? Desde alimentos, alimentos para animales, medicamentos. Tiene que estar identificada la cepa que estamos hablando para poderlo considerar probiótico y tiene que haberse demostrado algún beneficio. Y tenemos la parte de no probióticos, que estos son los alimentos fermentados, que a veces nos venden como, un fermentado tiene probióticos, pues démoselo para un beneficio, pero estos no se consideran hoy en día por ninguna sociedad como probióticos, porque no sabemos ni la cantidad ni el tipo de bacteria a la cual le vamos a atribuir este efecto. Entonces, por esa razón, este tipo de fermentados, aunque pueden tener un efecto benéfico, no se consideran hoy en día probióticos. Y también, por ejemplo, el trasplante de microbiota fecal o trasplante fecal tampoco se considera hoy en día probióticos porque cada persona va a trasplantar una cantidad diferente en cantidad y en calidad de las cepas que estamos pasando. Entonces tampoco se considera hoy en día estos 2 probióticos. Sin embargo, las fórmulas infantiles, los suplementos, alimentos para mascotas o animales, también medicamentos, sí se llegan a considerar como tal probióticos. Los mecanismos de acción de los probióticos son diversos. Sabemos que aquí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos los probióticos están representados por este cilindro azul oscuro y tienen muchas diversas funciones en el intestino. Principalmente se coagregan e inhiben bacterias patógenas, nos ayudan a producir moco surfactante, algunas producen bacteriocinas que atacan directamente las patógenas, señalizan para que las patógenas no se puedan directamente atacar el intestino, compiten por nutrientes. Es decir, la comida que hay en el intestino, pues si hay más bacterias que la necesitan, evidentemente va a haber menos que comer y entonces hay una competencia importante microbiológica. Tenemos una gran cantidad de inmunomodulación y esto también se ha estudiado, por ejemplo, en relación a alergia y en relación a enfermedades autoinmunes, que la microbiota tiene un factor importante y también los probióticos, y favorece las uniones estrechas. Entre mejor calidad tengamos de microbiota, las uniones entre los enterocitos van a ser más fuertes porque van a expresar más clausinas y entonces vamos a tener un intestino menos permeable. En inglés se dice intestino permeable, pero realmente en español sería como tal vez hiperpermeable, sería el término correcto, porque el intestino per se pues sí tiene cierta permeabilidad, aunque es muy selectiva. Y lo que hacen los probióticos a este nivel es mantener los enterocitos unidos. Entonces, si se fijan, tenemos desde el punto de vista microbiológico, muchas razones por las cuales podemos tener este efecto. Los probióticos tienen efectos generales, efectos frecuentes en alguna especie y efectos cepa específicos. Y estos cepa específicos son los más importantes porque cada cepa va a ser distinta y cada cepa va a tener efectos distintos. Es decir, los efectos generales, por ejemplo, la mayoría producen lactato o producen ácidos grasos de cadena corta. Eso muchos probióticos lo hacen. Pero, por ejemplo, un efecto neurológico, inmunológico o endocrinológico solo lo vamos a observar en ciertas cepas y por eso es importante hoy en día pues empezar a conocer cada una de las cepas para que podamos decir o atribuir qué efecto queremos encontrar. Hoy en día la recomendación para elegir un buen probiótico se tiene que basar en estos puntos. La cepa tiene que tiene que estar adecuadamente caracterizada, es decir, lo que le damos al paciente tenemos que saber qué tipo de cepa es, cuánta cantidad le estamos dando y saber específicamente todas sus características. Tiene que tener una actividad terapéutica bien demostrada, en condiciones clínicas específicas y en un entorno específico. Por poner un ejemplo,
probióticos para diarrea aguda y en niños. Entonces ya tenemos como un contexto un poco más específico y esto tendríamos que basarnos para elegir un probiótico. Y también tenemos que tener un mecanismo de acción conocido. Podemos tener un mecanismo de acción un tanto cuanto desconocido, pero ese no sería nuestra principal elección. Tendríamos que basarnos hoy en día en estos 4 puntos para poder decidir qué probiótico decidir. Vamos a hablar un poco de esta cepa que es Bacillus clausii y no los voy a cansar con ciencia básica, pero sí entender un poco de dónde surge o por qué tiene importancia esta cepa. Y primero habrá que saber que como todo bacilo, pues va a ser una bacteria. Es importante saber esto porque sabemos que unos probióticos vienen de origen fúngico. En este caso, Bacillus clausii es una bacteria, es del filo Firmicutes y es un bacilo. Pero tiene 4 subtipos, OC, NR, SIN y T. Esto es importante porque más adelante vamos a mencionar algunas características distintas. Como todo bacilo, tiene la gran ventaja de que se esporuliza, es decir, en un medio un tanto cuanto como un poquito difícil para él, prefiere hacerse espora y entonces aguantar, sobrevivir por mucho tiempo, incluso años, y cuando el medio es más favorable, se logra liberar a su forma germinativa. Entonces, esta es una gran ventaja porque las esporas, por ejemplo, se ha visto que tienen mejor sobrevida al pH ácido, al pH alcalino, al calor. Entonces, en general, un probiótico que venga de una espora tendrá una ventaja microbiológica. Además, no es patogénica y es formadora de bacteriocinas, que vamos a entrar más adelante en este tema. Aquí lo único que les quiero demostrar es que con un pH tan ácido como 1.5 y un pH tan alcalino como 8, a pesar de dejar este tipo de cepa en este tipo de tiempo, hasta 120 minutos, la sobrevida de la misma no se vio afectada. Es importante saber esto por lo que les menciono del tubo digestivo. Entonces, tiene una buena sobrevivencia a pHs ácidos y alcalinos y también tiene una buena colonización del intestino. En estudios iniciales de adultos, una sola dosis de esta cepa podría tener hasta 12 días después excreción de la misma a través de las heces. Es decir, consumimos una y tenemos 12 días de germinación y crecimiento y todavía logra excretar este tipo de bacilos. Las propiedades microbiológicas son diversas. Tenemos desde las inmunomoduladoras, la señalización de célula a célula, adhesión celular, regulación de algunos procesos de transcripción y traducción, producción de vitaminas, protección intestinal contra patógenos y algo muy importante es el efecto postbiótico, es decir, lo que produce esta cepa se llama clausina y tiene un efecto directo contra ciertos gram positivos, particularmente Clostridium difficile. Algo importante también es que de los mecanismos principales es que este tipo de cepa nos ayuda a producir una gran cantidad de moco en el intestino que lo va a proteger, vamos a favorecer el crecimiento celular, vamos a tener péptidos antimicrobianos como son las clausinas y va a favorecer la expresión de clausinas para tener una buena unión, unas uniones estrechas adecuadas. Entonces, si se fijan, tenemos ciertas características que nosotros como clínicos podrían ser bastante interesantes en esta cepa. Particularmente la producción de moco es fundamental para un intestino saludable. Cuando nosotros tenemos un intestino con un espesor de moco lo suficientemente ancho, tenemos que las bacterias, la principal cantidad van a estar en este nivel, pero cuando tenemos algún tipo de lisis del moco, que puede suceder cuando tenemos una infección por rotavirus, por ejemplo, o cuando nuestra alimentación no es la adecuada y no consumimos suficiente fibra, vamos a tener un espesor del moco disminuido y esto pues va a acarrear patógenos que en otro momento no nos harían daño, pero cuando tenemos el moco tan desgastado, vamos a traducirnos en infección. Entonces, la generación de mucinas que está demostrado a nivel murino y a nivel de ciencia básica es importante y esto se logra con esta cepa. Además, tenemos ciertos efectos inmunológicos interesantes. Nos ayuda, por ejemplo, a inducir la secreción de TNF-alfa en monocitos humanos, es decir, favorece una expresión inmunológica a favor de las infecciones, o sea, para abatir infecciones. Vamos a tener activación de los linfocitos Th1, una respuesta inflamatoria activa y genes de defensa celular. Particularmente nos ayuda con la producción de interferón gamma. Aquí, por ejemplo, pueden ver las 4 subespecies que les mencionaba, OC, NR, SIN y T.
Particularmente NR favorece la expresión de interferón gamma a nivel intestinal y esto pues favorece que disminuyan las infecciones. Y también va a ayudarnos a la estimulación de los linfocitos TCD4, particularmente la cepa SN y la cepa NR van a producir una mayor cantidad de estos linfocitos a nivel intestinal. Es decir, sí tiene un efecto inmunomodulador utilizar este tipo de cepas. Además, tiene un efecto con las beta-defensinas, que son un antimicrobiano natural de nuestro organismo, es parte de la inmunología innata y esto ayuda a favorecer la producción de mayor beta-defensina hasta 4 veces más que los controles. Entonces, a nivel inmunológico tenemos una inmunodulación importante. El efecto plusbiótico que lo dan las clausinas tiene un efecto directamente antimicrobiano. Particularmente esta clausina nos va a interferir componentes de la pared celular, entonces nos va a atacar principalmente gram positivos y vamos a tener que esta clausina va a generar poros a nivel de la pared celular de los gram positivos y vamos a generar muerte celular de ciertos patógenos. Particularmente Clostridioides difficile y Enterococcus faecium se pueden ver inhibidos ante la presencia de Bacillus clausi. Entonces, esto es un efecto importante porque muchas veces tenemos niños con una infección por Clostridium y podemos tener una disminución en la actividad de con administrar este probiótico. Y algo que se publicó recientemente es que no solo inhiben a las bacterias gram positivas, también a sus toxinas. En este estudio, lo que se demostró fue que el sobrenadante o el líquido que producen estas bacterias se sembró en ciertos cultivos de intestino y además se le agregó toxina de Clostridium difficile y Bacillus clausi y cuando se presentaban este sobrenadante, la producción de celular de los enterocitos era similar a los controles. Cuando no se le administraba este tipo de sobrenadante, mataba a los enterocitos y había una disminución en el crecimiento celular. Es decir, ataca directamente las toxinas y esto es un efecto bastante interesante que recientemente se publicó en el cual no solo es que ataque los Clostridium, sino también sus toxinas y también toxinas de otros bacilos como es el Bacillus cereus. En este estudio también se demostró que después de una infección por rotavirus, al administrar Bacillus clausi, lograba generación de nuevos enterocitos de manera rápida y comparada con placebo no tenía este efecto el placebo. Esto que ven en puntitos como más claros son los nuevos enterocitos que se están formando en las vellosidades intestinales posterior a una infección por rotavirus. Entonces se ha demostrado que nos ayuda en la reparación intestinal a este nivel. Además de todo, tiene otra característica muy peculiar, es resistente a ciertos antibióticos. Podemos pensar, resistente a antibióticos nos podría dar un poco de temor, generar una resistencia en los pacientes si esta resistencia se pasa o se transfiere a otras bacterias. Sin embargo, justamente la resistencia antimicrobiana de este tipo de bacterias se encuentra en el cromosoma, es decir, no en los plásmidos. Entonces, no hay forma de que estas bacterias transmiten esta información a otra célula. Entonces, el efecto de resistencia antimicrobiana no tenemos este riesgo, que eso es algo importante saberlo, porque hay ciertas cepas probióticas que se han probado que sí tienen este efecto, que ya no están actualmente en el mercado, pero que podríamos tener estos efectos con ciertas bacterias. Y aquí es el antibiograma donde se demuestra que las 4 subcepas OC, SIN, NR y T pueden lograr a tener un efecto antimicrobiano en bastantes antibióticos y estos antibióticos son los que generalmente utilizamos en la consulta. Cuando tenemos algún paciente utilizamos penicilina, cefuroxima, inclusive puede resistir cefepima y claritromicina, macrólidos, clindamicina. Tenemos ciertas resistencias a los antibióticos que utilizamos. Entonces, si tenemos per se esta resistencia, quiere decir que lo podemos administrar junto con un antibiótico y no va a tener un efecto inhibitorio de estas bacterias. Esto fue lo que les quería comentar de la ciencia básica. Sé que a veces como clínicos no nos gusta mucho la ciencia básica, pero es fundamental para entender todos los potenciales que puede tener esta cepa y hacia dónde van las líneas de investigación. Entonces, por eso quise detenerme en estos puntos importantes para mencionar qué pasa con la ciencia básica atrás de esta cepa. Pero también es importante saber la evidencia clínica y sabemos que por consenso los probióticos en niños lo que más se utilizan son en diarrea aguda. La diarrea aguda
por consenso internacional se maneja, sabemos que con hidratación oral, sabemos con una adecuada alimentación temprana, pero también sabemos que considerar el uso de agentes que nos pueden ayudar a disminuir las diarreas, y los probióticos también se aceptan como su utilización de manera coadyuvante siempre y cuando tengan demostrado eficacia en diarrea aguda. Aquí les puse dos estudios. Este estudio se publicó en 2015 por la doctora Lahiri en la India, en donde se demostró en estos 131 niños, en un brazo tenían diarrea aguda y se les dio suero de hidratación oral y zinc, y se les dio Bacillus clausii a esta dosis por 5 días, y a este grupo no se le dio más que suero y zinc. Y se demostró que este efecto probiótico disminuía alrededor de 24 horas la diarrea, que es lo que la gran mayoría de los probióticos han demostrado, 24 horas. Su efecto es bastante moderado, pero en el día a día, cuando tenemos un paciente que está faltando a la escuela o que está faltando sus papás a trabajar, un día puede hacernos la diferencia. Y también se encontró que en las primeras 24 horas había una franca disminución en el grupo probióticos del número de evacuaciones que tenía el paciente. Además, se demostró que en los pacientes que se tuvieron que hospitalizar tuvieron una menor estancia hospitalaria, y esto es en rupias, se hizo en la India, pero hubo una disminución en el costo en el grupo de probióticos. Es decir, a pesar de haber gastado en darle probióticos a este niño, el grupo de probióticos gastó menos dinero porque duró menos días hospitalizado y tuvo menos complicaciones. Entonces, parecería que tiene un efecto costo efectivo. En este segundo estudio, se hizo en niños más pequeños, de menores de 1 año. También se hizo el mismo experimento, solución de hidratación oral con zinc y Bacillus clausii, y en el otro grupo solo hidratación oral y zinc. La dosis que se usó fue 4 billones al día por 5 días, y se demostró de igual manera que había una reducción en el número de horas de la diarrea. Este efecto fue un poco menor que en el otro estudio, pero porque el número de niños y la edad que se enrolaron fueron menores de 1 año, y en esto sabemos que el efecto probiótico puede ser un poco menor. Sin embargo, el grupo de los probióticos también demostró menor duración de la diarrea. Y hoy en día sabemos que con 2 estudios no es suficiente la evidencia, y cada día se intenta reunir un poco más de evidencia a nivel mundial. Este metaanálisis que se publicó recientemente en 2018 lo que intentó fue juntar todos los estudios que se habían hecho de diarrea aguda y ver si tenía un efecto real o no. Y lo que se demostró fue que en diarrea aguda en niños, Bacillus clausii tenía un efecto protector. Creo que no se alcanza a ver aquí muy bien la línea del 0, pero en total todos los estudios en el rombo que podemos ver acá tenía una duración menor de diarrea el grupo que usó probióticos versus placebo. Y en cuanto a estancia hospitalaria, los pacientes que se tuvieron que hospitalizar tuvieron también una menor estancia hospitalaria el grupo de probióticos en relación al grupo de placebo. Entonces, en diarrea aguda pareciera que tenemos evidencia suficiente para poder utilizarlo. Se hizo también este estudio en Latinoamérica que se llamó Estudio Cadillac, que reunió 627 niños de toda Latinoamérica, y este estudio no es un ensayo clínico, no se usó un brazo de placebo, por eso no tiene todo el efecto importante de tener un placebo. Sin embargo, lo que sí demostró fueron 2 cosas interesantes. El 12% de los niños con diarrea aguda en los últimos años se debe a norovirus, que es un virus que todos sabemos que ahora ha surgido como principal efecto patógeno. Y también se demostró que no hay diferencias con el grupo de norovirus que si no tenemos norovirus en cuanto a duración de la diarrea utilizando esta cepa probiótica. Y algo importante es que la aceptación y la tolerancia de este probiótico fue por arriba del 99%. Es decir, sabemos todos los que hemos utilizado esta cepa que tenemos bastante tolerancia y aceptación por parte de los pacientes, y los efectos adversos demostrados no se pudieron asociar a este probiótico. Fueron fiebre, tos y alguna intolerancia intestinal leve. Este otro estudio que se presentó recientemente el año pasado en el Congreso Europeo es un estudio de Filipinas, donde reunieron muchísimos niños, 3.178 niños,
y donde también se intentó demostrar si tenía un efecto con diarrea aguda y diarrea asociada a antibióticos. Este tampoco tenía un brazo control de placebo, es un experimento de efectividad, y también lo que realza este estudio es la tolerancia que tuvieron los pacientes. Tuvieron una gran tolerancia del 87% a la dosis y no hubo efectos adversos en todos estos niños. Entonces, con esta información, pues sabemos que tenemos eficacia demostrada y además que tenemos un efecto adversos nulos, al menos en estos estudios demostrados. ¿Qué pasa con la prevención de antibióticos? La prevención, de diarrea asociada a antibióticos. Este estudio, aunque es de adultos, me parece muy interesante porque lo que hicieron fue en adultos con Helicobacter pylori darles triple esquema de antibióticos. Sabemos todos que cuando tenemos que tomar un esquema de erradicación de Helicobacter pylori, esto puede ser muy difícil que un paciente lo llegue a tolerar por 14 días, y lo que se hizo fue dar a un grupo Bacillus clausi y a otro grupo placebo, y se demostró que el grupo que recibió también Bacillus clausi tuvo una bastante menor incidencia de diarrea, de náusea, de dolor abdominal y de diarrea. Por lo tanto, estos efectos adversos de los antibióticos en adultos está demostrado, y en niños se hizo este pool, se juntaron todos estos estudios y se demostró también que había una disminución cuando utilizamos antibióticos y Bacillus clausi versus placebo, había una disminución en la incidencia de diarrea, 2% cuando el brazo de los probióticos y 7% el brazo del placebo. Aunque parecería que 5% es muy poco, es una reducción bastante significativa, y es algo que tenemos que considerar cuando utilicemos antibióticos, siempre utilizar una cepa probiótica que haya demostrado que reduce el riesgo de diarrea. Tenemos algunos nuevos estudios, particularmente intestino irritable, que es un tema de los que más hemos estudiado en los últimos años. Hicimos este piloto, que es un estudio cuasi experimental, en el cual utilizamos Bacillus clausi a una dosis inusual. Utilizamos 6 por 10 a las 9 de unidades formadoras de colonias por 6 semanas. Por 6 semanas continuas les dimos este probiótico, y hicimos 6 semanas primero sin probiótico y 6 semanas con probiótico, y comparamos los efectos en cuanto a sintomatología digestiva de los niños con intestino irritable, y nuestro resultado primario era demostrar mejoría global de los síntomas, y como resultado secundario buscar biomarcadores como la calprotectina fecal, que sabemos que es un biomarcador que cuando se eleva nos habla de inflamación. Y lo que se demostró fue que en el grupo que cuando utilizamos probióticos, tuvimos un 87% de mejoría de los síntomas, o sea, casi el 90% de los niños mejoran los síntomas de manera considerable, versus 33% cuando solo utilizamos dieta y algunos sintomáticos. Y también se encontró una reducción significativa en calprotectina fecal en la parte de los probióticos, cuando dábamos probióticos versus al estado basal de estos pacientes. En las interleucinas que se hicieron de manera exploratoria no hubo diferencias significativas. Sabemos que las interleucinas pueden variar por infecciones, pueden haber bastantes diferencias, entonces aquí no encontramos diferencias, pero esto nos dio la pauta para actualmente estar realizando un ensayo clínico multicéntrico fase 3, que actualmente se están haciendo enrolamientos en todo el país, donde se están enrolando niños de 6 a 18 años con intestino irritable. Aquí se les va a dar una dosis un poco menor, 4 por 10 a las 9, versus placebo por 8 semanas continuas, y vamos a ver, justamente buscando nuevamente mejoría global de los síntomas, citocinas y también calidad de vida. Este estudio probablemente en un año se pueda ya tener información más contundente, pero el estudio previo nos hizo basarnos para poder tener ahora este estudio, que actualmente está en fase de enrolamiento y hay bastantes centros en todo el país que están empezando a enrolar. Por conclusión, Bacillus clausi es un probiótico con características microbiológicas cepa específicas. Sabemos que tiene múltiples efectos benéficos en el hospedero. La evidencia clínica en niños apoya su utilización como coadyuvante en diarrea aguda y en diarrea asociada a antibióticos, y las indicaciones potenciales en investigación, dada la microbiología que tiene, sería intestino irritable, patología alérgica y estimulación inmunológica. Muchas gracias. No sé si hay.
¿Hay alguna pregunta de los pediatras que están conectados en internet? Sí, sí hay preguntas. Ahorita te lo hace. Mientras, para abreviar tiempo, ¿alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para el doctor? Para pasarle el micrófono, ahí lo trae ya. Buenas noches. El doctor Héctor Garza pregunta, ¿cuál es el momento ideal para iniciar probióticos en niños con diarrea y en qué momento se debe de retirar? Los estudios clínicos nos dicen que en el momento que llegue el paciente al consultorio, en ese momento tenemos que iniciar el probiótico, esperar al menos 5 días, que es lo que se ha visto en la mayoría de los estudios que demuestra eficacia y resolución de la diarrea. Sin embargo, en mi experiencia clínica, si tenemos un paciente que tiene más días con diarrea, lo tiene que seguir utilizando hasta que remita en su totalidad la diarrea, porque tenemos un efecto restaurador también de los enterocitos y del moco intestinal. Pero si queremos una cifra como exacta, serían 5 días lo que está demostrado. Yo en lo particular lo llego a utilizar incluso 2 semanas si es necesario. La doctora Margarita Córdoba pregunta, en infecciones respiratorias altas, ¿cuánto tiempo se recomiendan usar? Para infecciones de vías respiratorias hay poca evidencia. Existe un estudio clínico que utilizó por un mes continuo 2 billones cada 12 horas y se vio que en ese mes hubo una disminución en las infecciones. Creo que hoy en día no podríamos dar una recomendación exacta con solo un estudio clínico. Lo que habitualmente se utiliza es dejarlo tal vez 1 mes o 2 meses como máximo si es que consideramos que el paciente puede tener un efecto inmunomodulador, como sucede también con otros inmunomoduladores, y posteriormente retirarlo, porque tampoco sabemos el efecto que puede ocasionar a demasiado largo plazo. 1 o 2 meses yo creo que sería un tiempo razonable. Y la doctora Nelly Treviño pregunta, ¿cómo calcular la dosis y el tiempo de manejo adecuado? La mayoría de los estudios, si nos basamos en diarrea aguda, que es lo que más evidencia existe, sugieren utilizar 4 billones diarios. Puede ser distribuidos en 2 billones cada 12 horas o juntos los 4 billones. Como no es un medicamento que necesita una farmacocinética, sino una colonización intestinal, se puede dar la dosis completa y lo que se puede utilizar son 4 billones en la mayoría de los niños. Los estudios que hemos tenido han utilizado en mayores de 6 meses. Sin embargo, en estudios de niños más pequeños, inclusive neonatos o prematuros, se ha utilizado 2 billones. Entonces, en lo particular, consideraría de 0 a 6 meses 2 billones, adelante de 6 meses se puede utilizar 4 billones y en niños más grandes como adolescentes o adultos se ha llegado a utilizar 6 billones como dosis, que fue la dosis que nosotros implementamos en nuestro protocolo. Serían como las 3 dosis. No habrá que calcularlo por peso porque no es como un medicamento que se tiene que absorber, que tiene que haber una curva de farmacocinética, sino más bien estamos intentando colonizar el intestino lo más posible, entonces no es necesario calcular una dosis con base al peso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Agradecemos al doctor su participación, el Colegio de Pediatría de Nuevo León se lo agradece. Reitero mi agradecimiento al Laboratorio Sanofi por el apoyo a nuestro programa de educación médica de este año 2019 y de parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León quiero entregar este reconocimiento al doctor Patricio Acosta Rodríguez Bueno por su participación en esta conferencia. Gracias a ti.